Y ya estamos con un gran amigo, el doctor Fernando Scatini, que es oftalmólogo, también pertenece al Hospital Zubizarreta. El tema va a ser operación de catarata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto estar contigo. Con respecto a la catarata, ¿no es cierto? Vamos a empezar por el ABC, que es la catarata, y después contanos qué era una operación antigua y cómo se hace en la actualidad. La catarata es la opacidad de la lente que tiene el ojo para amplificar las imágenes, que es el cristalino. Cuando eso se opacifica, a eso se llama catarata. Por eso que hay diferentes tipos de cataratas, desde cataratas congénitas, cataratas adquiridas de tipo trauma, a través del trauma, cataratas vinculadas con la parte metabólica, como puede ser la diabetes o el hiperparatiroidismo, y las cataratas seniles, que son las más comunes. Las personas por encima de los 70 años tienen habitualmente cataratas. A expensas de las técnicas modernas se ha cambiado mucho el criterio en qué momento operás la catarata, y además la recuperación del paciente es mucho más dinámica de lo que era antes. Antes la cirugía se llamaba intracapsular. El cristalino es como si fuera, yo siempre hago la misma comparación, como si fuera un durazno prisco que tiene una tapita delante y otra atrás y un carozo. Entonces lo que se hacía en una época se sacaba in toto. Todo el cristalino se extraía y se lo reemplazaba con una lente de contacto, con un anteojo, era la única forma, un anteojo bastante grueso para mejorar la visión. Hoy en día, a expensas de las últimas técnicas, que se llama la facoemulsificación, hubo una etapa intermedia que se llama extracapsular, a través de un aparato que se llama facoemulsificador, o sea, por ultrasonido, con 3 incisiones muy pequeñas se puede hacer la cirugía y se puede hacer mucho antes. No esperamos más a la madurez de la catarata. Claro, que en una época se decía, tiene que madurar. Se decía, ¿no?, que había que madurar, que tenías que esperar directamente que el paciente no viera nada para plantear una cirugía. Hoy en día, a expensas de las nuevas técnicas, no se espera que esté madura, sino lo hacemos un poco bastante antes. Mucho depende también de la necesidad del paciente de querer ver mejor. Si bien todos queremos ver mejor, pero también hay necesidades hasta económicas. Además, la vida que hoy hace un paciente de 70 años, a veces la vida como si fuera un paciente de 40 o 50 años. De manera tal de que tiene a veces hasta necesidades económicas para trabajar y además tiene la energía como para poder trabajar. Entonces eso hace que el paciente a veces lo operemos con una agudeza visual que es del 50%, 5 décimas, o a veces de un 60%, un 6 décimas de visión, de manera tal de que hace muy dinámica y la recuperación es muy rápida. La cirugía se hace con gotas anestésicas, de manera tal de que no implica hacer ninguna inyección. Si es un cirujano hábil, en 12 a 15 minutos está resuelta la cirugía, y el posoperatorio es bastante dinámico. Al día siguiente el paciente puede hacer prácticamente su vida normal. Es más, yo le digo al paciente al día siguiente, si está todo bien, como generalmente ocurre, que bueno, que puede al día siguiente desde manejar un auto, pero no puede cambiar la goma de un auto. Lo ejemplifico un poco con los esfuerzos físicos, pero después una vida normal en cuanto a fijar la vista, caminar, o sea, ya te digo, conducir un automóvil, ¿no? ¿Y Scatini se da más en el hombre que en la mujer o no tiene sexo? No, no es un desgaste fisiológico donde hombres y mujeres a determinada edad tienen cataratas. Yo te diría que es lo común que haya cataratas, lo atípico sería que no las tuvieran. Por eso que a veces dicen algunos pacientes, me dicen, mi abuelita nunca usó anteojos. No es así, o sea, si vos hubieras examinado a la abuelita, hubieras encontrado que tiene una catarata. De uno de los síntomas que da la catarata es que el paciente después, habitualmente después de los 40, 50 años, como mucho, tiene una necesidad para un anteojo para ver de cerca, porque ve mal de cerca. Entonces, ese paciente que viene a la consulta, que tiene a lo mejor 70 años y uno le pregunta qué tal, cómo está, dice, ahora estoy mejor que antes porque leo sin anteojos, es porque tiene seguro una catarata. La catarata hace lo que se llama una pseudomiopía. El miope es aquel que ve mal de lejos, pero ve muy bien de cerca. Entonces, el enfermo que tiene cataratas, o hay que bajarle la graduación del anteojo de cerca, o a veces se maneja sin ningún anteojo para lectura. Y Scatini, yo recuerdo, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, a colación de que dijiste de los abuelitos, mi abuela se había operado de catarata y tuvo un posoperatorio, pero bastante difícil, ¿no es cierto? Claro. En este momento, como vos explicaste, el posoperatorio no es nada. Mira, hay varias cosas que marcan la diferencia. Una es, hace 30 años atrás cuando los operábamos, se llamaba esa cirugía, sacabas todo el cristalino, implicaba hacer una serie de puntos
iban alrededor de 5 puntos, si la apertura era mucho mayor, el riesgo era mucho mayor, de manera tal de que a veces inclusive el paciente se iba con el ojo tapado y tenía el ojo tapado, ese concepto que hoy en día lo hemos desterrado, pues más proclive a las infecciones tener el ojo tapado, pero teníamos el ojo tapado una semana. Exacto. Inclusive a veces se lo hospitalizaba de un día para el otro por una cirugía de catarata. Hoy en día es totalmente ambulatoria, no requiere sutura porque la técnica que se utiliza se llama tunelizada, o sea, es autosellante. Cuando vos sacás el instrumental, cierra la herida, de manera tal de que eso le da un confort y vos ves el paciente al día siguiente, el ojo prácticamente está con el mismo color de antes, el ojo está blanco por la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, o sea, prácticamente el paciente no denota haber pasado por una cirugía, ¿no? ¿Y se opera un ojo por vez? Mirá, yo soy de la idea de tratar de operar un ojo por vez. De todas maneras, a veces hay pacientes muy añosos donde someterlos dos veces a una cirugía implica un estrés quirúrgico, por más que es tan dinámica la cirugía en cuanto a tiempo operatorio, en cuanto a las técnicas que usás, pero no obstante eso, bueno, significa un estrés. Entonces, en algunos pacientes muy especiales, a veces hacer los dos ojos a la vez. Pero si no, es preferible hacer primero un ojo y después el otro. No dejando pasar mucho tiempo, porque si el paciente lleva una corrección aérea, se lleva un anteojo del otro ojo y le operaste el ojo contralateral, generalmente le cuesta mucho adaptarse al paciente después a esa visión de un ojo corregida con un anteojo y del otro ojo no llevar nada. Entonces generalmente te dejo pasar 3 o 4 días y le opero el segundo ojo. ¿Se coloca un lente intraocular en la operación? Claro, hay varios tipos de lentes intraoculares. Hay un lente intraocular que es rígido, que prácticamente se usa muy poco, y hay un lente plegable. Para que te des una idea, el lente plegable en el diámetro de una lapicera o un bolígrafo, prácticamente es por allí donde pasaría con un inyector la lente que está alojada dentro del ojo. Entra plegada, dentro del ojo después se agranda. Después hay otro tipo de lentes que corrigen lo que es la visión de lejos y de cerca. Lo mismo que esos cristales que se pueden usar y que se pueden usar inclusive en lentes de contacto, se llaman multifocales, o que se lográs todas las distancias, lejos, mediana y cerca. Lo mismo se puede llegar a hacer con una lente intraocular, pero no todos los pacientes se pueden adaptar o son proclives al uso de esta lente multifocal. Porque primero en pacientes que son hiperkinéticos, pacientes un poco ansiosos, muy inquietos, a veces les cuesta adaptarse a un multifocal en un anteojo, por ende con más razón una lente intraocular. Pero además tenés que tener en cuenta si ese paciente tiene, independientemente de lo que es la catarata, un astigmatismo. El astigmatismo es una deformación de la córnea. Entonces no hay lentes multifocales para corregir todos los astigmatismos. Son astigmatismos bajos, sí, pero son astigmatismos altos no. ¿Y la lente intraocular dura de por vida? Es de por vida la lente intraocular, y comparativamente con la cirugía que hacíamos hace muchos años, respetamos lo que es la cápsula posterior del cristalino, la tapita esa de atrás para hacerlo gráfico, ahí se aloja la lente intraocular y queda puesta de por vida.